de mi celular. Ah, ok. Bien, creo que ya estamos todos, ¿verdad? Somos, Creo que sí. 15 dice, 15 participantes. Ok, bueno, continuamos ya como para terminar. A ver, permítanme. Ok. Bien, estábamos en la Academia de Platón, que retomábamos, busca pues, bueno, no busca, ¿no? Sino buscó en su momento eh, poder replicar estas ideas socráticas y a través de la reflexión, ¿sí? En la antigua China, pues existía un sistema de exámenes para atender o acceder a los puestos públicos, para formar parte de la administración pública. Sí, desde entonces, desde épocas de Confucio, ya existía esas prácticas en el Oriente, ¿no? Habría que acreditar un examen, evitando así la presión ejercida por la burocracia para la ocupación de determinado puesto. Fíjense, desde aquel entonces ya se conocía el tema de la evaluación, ¿no? Así ellos, por ejemplo, en este caso los chinos, hacían su método de selección y expulsión, ¿no? O sea, así seleccionaban a los mejores y expulsaban a los no tan mejores, ¿no? Y bueno, le brincamos un poquito a la escuela tradicional, ¿sí? ¿Cómo era la evaluación en la escuela tradicional? Marlene, ¿me ayuda a leer los dos primeros puntos de la lámina? De favor. Inicia en monasterios ante la necesidad de separar a los jóvenes del mundo, en el encierro e internados para vigilarlos estrictamente. La institución educativa se inicia como una escala elitista, accedían los que gozaban de ciertos derechos o de poder. El papel del profesor se restringe a cuidar que se cumpla con lo establecido, una especie de guardián. Bien, gracias. Pues esto ya lo sabemos, ¿no? En la escuela tradicional lo vimos en algún momento en teorías del aprendizaje, me parece, ¿no? Por ahí hicimos algún comentario, si no es que lo abordamos de manera puntual, ¿no? El tema de la escuela tradicional. ¿Cómo era la escuela tradicional antes, no? Más específicamente, ¿cómo era la evaluación en la escuela tradicional? Primeramente, lo que debemos saber es que las escuelas, la institución educativa, fue creada, por ejemplo, en México, fue traída por los jesuitas, ¿no? Los jesuitas hacían un proceso de selección también, ¿sí? Y eran muy elitistas. ¿A qué nos referimos con elitistas, Rosales? ¿A qué nos referiremos con elitistas? ¿Los mejores? Sí, pero ¿los mejores de qué? ¿Los mejores en su campo de estudio? No Que sé se lo que... apartan de lo común. ¿Profe? A ver, dígame, Cristian. ¿No eran como los más pudientes? Sí, justamente eran como los mejores, pero de los más pudientes, ¿no? Hacían una selección, solamente podían entrar los que tenían billete, los que tenían poder, los que eran hijos a lo mejor de hacendados o los que eran hijos de gente de abolengo, ¿no? Que tuviera un poder económico estable, real, para poder accesar a la educación, ¿no?
Así eran los jesuitas, de elitistas. ¿Sí? Entonces, en este sentido, el maestro asume el papel del modelo, de organizador de la tarea educativa, pero primordialmente de tipo religioso, porque justamente, como ya lo mencionábamos, son los jesuitas, ¿no? Los que hacen esto, ¿no? Predominando el castigo y la intolerancia a la enseñanza. ¿Sí? Eso como de manera en escuela tradicional. ¿Sí? Remontándonos un poquito en el tiempo, en la Edad Media, ¿han visto ustedes la película de En el nombre de la rosa? ¿No? Ah, pues se los dejo de tarea. Vean la película de En el nombre de la rosa con Sean Connery. Es una película viejita que está situada en la Edad Media y habla también justamente de la, como de esta prohibición, ¿no? Al conocimiento. Entonces, chéquenla y la comentamos en la próxima clase. ¿Sale? Bueno, en la Edad Media, el clero tiene como labor fundamental transmitir la cultura, siendo los monasterios los principales lugares para ello. Surgen las primeras universidades, ¿sí? Obvio, el conocimiento que se transmite en los monasterios, pues va a ser religioso, ¿sí? No te van a compartir un conocimiento, perdón, no te compartían un conocimiento, acercado a la ciencia, por ejemplo, ¿no? Lo más allegado que a la ciencia que te compartían a lo mejor era, qué sé yo, ¿no? Galileo Galilei, ¿no? Un rollo así, ¿no? Personajes que estaban aprobados por la iglesia, ¿no? Y bueno, también se debe de reconocer que en este sentido, la influencia del enfoque educativo de Juan Amos Comenio, pues fue fundamental, ¿no? Porque él es considerado el padre de la pedagogía. Y también podría considerarse como el primero en plantear como un proceso de evaluación, ¿sí? Él planteaba una articulación entre método y examen. El método de enseñanza, pues, daba cuenta de lo aprendido. Con el examen de unos cuantos, pues, estaba seguro de todos. ¿Sí? ¿A qué le llamamos eso? El método y el examen. ¿Qué vendría siendo eso? Noemí. ¿A qué se referirá Comenio con ese método y examen? Yo creo que es la forma, primero método, pues es la forma para enseñar, ¿no? O sea, es porque hay diferentes métodos de enseñanza. Más en las escuelas tradicionales, no sé, porque hay unos maestros que dicen, nosotros vamos a hacer puros resúmenes, de su forma de los maestros de enseñanza. Hay otros maestros que dicen que van a ver puros videos, entonces su forma de enseñanza. Yo así lo entiendo. Pero ¿cómo podríamos, gracias Neri, cómo podríamos conceptualizar esta dinámica, Noemí? ¿Sí me escucha? La escucho fuerte y claro. Ah, ok. Pues el método no viene siendo lo primero, o sea, el método que se va a llegar para realizar un examen. Ajá. Dice, el método de enseñanza daba cuenta de lo aprendido, o sea, lo aprendido, el tiempo que pasó para que adquiriera un conocimiento. Exacto. ¿A eso cómo le llamamos? ¿Un proceso de qué? ¿De enseñanza? De enseñanza, de evaluación, ¿no? Sí. Entonces, este compadre, pues lo que hace es plantear eso, ¿no? Desde aquel entonces, desde la época, en la Edad Media, ¿no? Estamos hablando desde el 1500 por ahí. Ya desde el 1500 se conocían los primeros apuntes, ¿no? De la evaluación
a través de un método, a través de un examen, ¿no? Estamos hablando de una selección. ¿Estás? Bien. ¿Continuamos? Gracias, Noemi. Déjeme, le pongo aquí su participación. Y bueno, ya entrando así como en materia, Durkheim y los jesuitas, ¿no? Lisbeth, la veo ahí muy interesada en la lámina. ¿Me puede leer el primer punto, de favor? Voy. Escuela tradicional. Inicia en monasterio ante la edad de separar a los jóvenes del mundo. Con el encierro interpretados para vigilarlos estrictamente. ¿Sí, no? Se le corta, compañera, la llamada, la voz. Que ya me cambió acá a mí. Lo que pasa es que mi internet no está muy bien. Ah, ok. Bien. Bueno, gracias. Lo leo nuevamente, compañera. Durkheim expresa que toda la vida del estudiante de la Edad Media está dominada por un sistema de exámenes que abren o prohíben el acceso. Esta oportunidad, se me fue el acento ahí, perdonen, estaba abierta para quienes se supone podían cumplir con las condiciones o restricciones que serían evaluadas. La selección o segregación a partir de estos procesos se va dando de manera paulatina. Lo que yo les comentaba, ¿no? Los jesuitas hacen eso. Desde la antigua China con Confucio también hace eso, ¿no? Hacen un proceso de selección a través de una evaluación, ¿no? Y no estamos hablando solamente de un examen, ¿no? Sino también hablamos de observación, pues incluyendo pues también el tema de los conocimientos. No se hacía, no era como tan visto, tan natural como ahora, ¿no? Como ahora pues sabemos que un proceso de evaluación pues conlleva un tránsito en el cual nosotros vamos adquiriendo contenidos, vamos adquiriendo aprendizajes, vamos construyendo perspectivas, etcétera, etcétera. Y ese es un proceso de evaluación también, ¿no? Porque es esta parte, el 50% del docente y el 50% del alumno, ¿no? Así se construye un proceso de evaluación. No puedo evaluar a Alejandro no me puedo evaluar yo mismo, ¿no? Bueno, en este caso de la academia, ¿no? El proceso de evaluación tiene que ir en el sentido de los estudiantes, ¿sí? Bien, entonces en el 1540 al 48, pues los jesuitas concedían gran valor a la educación y al rigor científico. Se debe a ellos la primera reglamentación de los exámenes escritos introducidos desde la Edad Media, ¿sí? Tal y como se conocen hoy en día, como una forma de medir el rendimiento de los estudiantes en las universidades, llevándose a cabo primero de manera oral, un sentido de selección y exclusión, y se les vincula también con el sistema de competencias. ¿Qué hubo? Ya las competencias existían desde aquel entonces, ¿sí? Y ya para terminar, la educación en México, obviamente, también pues tenía su propio tema. Recordemos que por ahí también del 1500, 1600, estaba también el Renacimiento, ¿no? El Renacimiento en México. ¿Por qué pongo esa foto? Porque esa obra arquitectónica pues es muy representativa del Renacimiento, ¿no? Cualquiera, por ejemplo, todas las iglesias, así como las conocemos, se elaboraron en el Renacimiento, ¿no? Entonces, por eso tienen como esa forma, ¿no? Esa figura.
Ya, por ejemplo, los que han tenido la oportunidad de ir a Guanajuato, ahí, por ejemplo, ya se ven formas como más barrocas, ¿no? Más elaboradas todavía, con terminaciones arquitectónicas más rebuscadas, ¿no? Pueden ser un buen, ¿cómo se dice? Un buen referente para ubicar una época. En este caso, el Renacimiento, ¿no? Y bueno, el También, Renacimiento... profe, Ajá. en Zamora está una casi similar a esto, Sí, de hecho ya sé, a la de la imagen. ajá, de hecho ya sé cuál dice. Una vez fui a esa iglesia muy grande, por cierto, y muy bonita. No me acuerdo cómo se llama, pero sí estuve ahí. Y esa, por ejemplo, esa iglesia es Yo tampoco. totalmente barroca, ¿no? Porque tiene todavía terminaciones más rebuscadas. La intención era como buscar esa belleza, ¿no? De la arquitectura. Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Entonces, en el Renacimiento en México, pues se proporcionó la educación a indígenas, ¿sí? Designando recursos durante 300 años de época colonial. Participaron órdenes religiosas, los dominicos y agustinos, idearon formas o métodos novedosos para aportar conocimiento, ¿sí? Sobre todo religioso. Lo que comentábamos antes en los monasterios, ¿no? Sí, pues se les educaba a la gente, pero pues era como en una vertiente religiosa, ¿no? También acerca de pintura, danza, teatro y música con métodos audiovisuales, de catecismo, con dibujos en vez de palabras. Ojo, todo en sentido religioso. ¿Sale? Ávila, ¿me puede apoyar a leer el último punto de la lámina? Sí, claro. En 1599, en época de Renacimiento, se inicia la práctica de exámenes orales en las universidades. Los jesuitas, con su principio de competitividad, siempre se encontraban en la búsqueda de las mejores formas para que los estudiantes demostrasen lo aprendido. La era científica moderna comienza en el siglo XVII y XVIII. La evaluación en el campo de la ciencia, de cierta manera, condiciona y se introduce al ámbito educativo. Gracias, porque no sabía qué letra era. Estaba en minúscula. Bien, gracias, compañera Ávila. Sí, en la época del Renacimiento, pues fue una buena época para el tema de la educación, el tema de la evaluación, ¿sí? Específicamente. Sí, ya la práctica de exámenes, pues ya se daba con mayor frecuencia en monasterios y en órdenes religiosas, ¿sí? Pero bueno, llega la era científica y la evolución pues en el campo de las ciencias de cierta manera pues condiciona y se introduce al ámbito educativo. Obviamente, la era científica pues ocupa más rigor, ocupa más sistematización, ocupa más precisión, ¿no? Entonces, se continúa con esta práctica de aplicar exámenes para conocer cuál es como, vaya la redundancia, el conocimiento de cada estudiante. ¿Sale? Hasta aquí lo vamos a dejar, jóvenes, porque es algo de información, no hay tarea. ¿Sale? Y nos vemos el próximo sábado a la misma hora. Nada más que vamos a ver, le intentamos por Google Meet, a ver si se puede es un poquito más ágil. Creo que ahí no hay límite de tiempo, ¿no? En Google Meet. ¿Puede ser, compañeros? Sí necesitaría que todos estuviésemos de acuerdo para que pues yo lo haga pues a través de esa plataforma. Acuérdense que Google Meet necesita un correo de Gmail para poder accesar. ¿Sale? Entonces, el próximo sábado nos vemos a través de esa plataforma. ¿Qué les parece? Sí, está bien, profe. Está bien, profe. Y ¿Sale? sí, son más participantes ahí. Y más Órale. tiempo.
Sí, no, pues no tiene tiempo. límite, creo. Ujú, no tiene límite. Sale. Ahorita fue como, porque no sabía si todos tenían correo de Gmail o si podían como accesar, ¿no? Pero bueno, ya está. El próximo sábado nos vemos a través de Google Meet. Que tengan un bonito fin de semana. Muchas gracias. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Gracias, igualmente. Gracias.